Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, quiero que vayamos por favor al libro de Hebreos, al capítulo 5. Pero antes déjeme un poquito enfocarle lo que el libro de Hebreos, cuál es el objetivo del libro de Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos es el libro que contiene el fundamento teológico supremo de la palabra de Dios, ¿sí? El libro de Hebreos tiene el fundamento teológico supremo. ¿Por qué? Porque le presenta a Jesucristo como sumo sacerdote, o sea, como mediador directo ante el Padre. Le presenta a Jesucristo como Dios, ¿sí? Y le presenta a Cristo como la palabra encarnada. Es por eso que el libro de Hebreos comienza diciendo, ¿no? Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado anteriormente a nuestros padres de muchas maneras, hoy nos habla por el Hijo, comienza diciendo, ¿no es cierto? Y el Hijo, que es Cristo Jesús, es el Verbo encarnado, como lo dice Juan. Entonces, este es el enfoque principal, digamos, del libro de Hebreos, ¿sí? Presentar a Jesucristo como el sumo sacerdote, presentarle a Jesucristo como Dios, inclusive haciendo notar que está por sobre los ángeles, ¿sí? Y presentarle a Jesucristo como la palabra encarnada. Pero otro propósito, y gran propósito del libro de Hebreos, es exhortar, impulsar, empujar, advertir al pueblo cristiano para que no decline, para que no decaiga, para que no desfallezca, para que no se enfríe, para que no se apague. Porque advierte, ¿no? Dice: es posible que tal cosa suceda, es posible que esta otra se presente. Vamos ahí, póngale ganas, no decline. ¿Por qué será esto? Bueno, primero porque la palabra de Dios, entre otras cosas, advierte. Segundo, porque nuestra naturaleza, nuestra propia naturaleza humana, es tendiente al desgaste, mucho más en el aspecto anímico. Si el desgaste es evidente en todas las áreas de nuestra vida, mucho más en el aspecto anímico, ¿sí? Es decir, uno comienza con ímpetu tal o cual situación, le pone ganas y va con fuerza, pero en la medida de que pasa el tiempo, y en el tiempo pasan cosas como tropiezos, adversidades, o en el proceso que vamos, a veces nos distraemos, ponemos la atención a otras situaciones. Esto hace que suframos un desgaste que a veces termina en rompimiento, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, yo tuve que hacer un matrimonio lejos de aquí en Puembo, ¿sí? Y con los chicos a los que les casaba, yo les había dicho a ellos, les había advertido, les dije: miren, lo más importante del matrimonio es entender el compromiso y luchar por mantenerse en ese compromiso, ¿sí? Entonces, conversando con ellos la semana anterior, que fuimos a conocer el lugar, etcétera, etcétera, les digo: ¿cuál tema mismo quieren que comparta? ¿Sí? Y ellos me dijeron: el compromiso, porque hay unos 3 o 4 temas a escoger, digamos, para un evento como este, como en los matrimonios. Pero ellos dijeron: no, pastor, el compromiso, tanto por nosotros cuanto por los que van a escuchar, cuanto por los invitados que van a venir. Sería bueno que escuchen esa recomendación. Entonces, en este sentido, digo, el libro de Hebreos nos impulsa o nos advierte a que nosotros no declinemos, no desmayemos, no perezcamos. Por ejemplo, hoy tenemos una iglesia un poco o con menor asistencia, digamos, ¿sí? Entiendo que es por la programación de esta ruta ciclística que hay y que abarca también nuestro sector, abarca muchos sectores de la ciudad de Quito, pero abarca también nuestro sector, los 2 valles estamos involucrados en esto, y asumo que a eso se debe nuestra ligera ausencia de personas. Entonces, veamos por favor en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 14. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 14. ¿Tenemos todos? Amén. Hago yo la lectura y le pido por favor siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así: y Cristo
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, esta es una de las tantas advertencias que tiene la palabra de Dios. Pero antes de entrar a las advertencias, es necesario notar lo que nos dice de Jesucristo como un hombre, 100% hombre, porque Jesucristo en su presencia aquí en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios, por los milagros, los prodigios, las enseñanzas que mostró, es 100% Dios. Él no vino a decir ni a hacer nada que su Padre no le dijera, pero también fue 100% hombre, ¿no? Y mire lo que destaca antes de llamarnos la atención, por así decirlo. Dice que Jesucristo en la época de su carne, o sea, en su tiempo aquí como hombre, dice, él estuvo expuesto a padecimientos que le llevaron a derramar lágrimas conjuntamente, o las lágrimas fueron las compañeras de los ruegos y las súplicas para ser escuchado. Jesucristo padeció y tuvo que rogar y suplicar juntamente con lágrimas para ser escuchado. Y nosotros como cristianos a veces pensamos que las cosas tienen que darse por arte de magia. A veces nosotros pensamos que no debemos ser sujetos de pruebas, de dificultades, porque si una dificultad comienza a impacientarnos un poquito, ya nos vamos de la iglesia, ya dejamos de abrir la Biblia, nos olvidamos de la oración, desechamos, le juzgamos al pastor, decimos, el pastor más lo que habla nos ha mentido. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viviendo esto de que Dios me hablan? Del Dios que a su propio Hijo le hizo padecer al punto que él tuvo que derramar lágrimas, ruegos y súplicas para ser escuchado. Lo que está diciendo es, por favor, la vida del cristiano no es fácil. Y si no es fácil, uno tiene que afirmarse, uno tiene que aferrarse, uno debe tener conciencia, uno debe actuar con plenitud de entendimiento de la palabra de Dios, para que a la vuelta de la esquina, una prueba, una dificultad, una adversidad, no nos mate espiritualmente, no nos acabe, no nos aleje, no nos distraiga. Sea una prueba o sea una mala decisión que nosotros tomamos, y que las malas decisiones como las pruebas tienen situaciones que golpean nuestras vidas, que nos sacan de nuestra comodidad, y el hecho de que por tal o cual situación tengamos que salir de nuestra comodidad no quiere decir que nosotros tenemos que abandonar la iglesia, porque si estando en los caminos nos pasa esto, ¿sí? Imagínese no estando. Y usted dirá, pero da lo mismo. No, no da lo mismo, porque cuando estamos en el camino tenemos a quién buscar, a quién clamar y en quién apoyarnos. No estando, ¿a quién acudo? ¿Quién me ayuda? La segunda cosa que dice respecto de Jesucristo en su carnalidad, en su humanidad, dice que por ese padecimiento, aún siendo hijo, aprendió obediencia. ¿Parece contraproducente esto? Bueno, para el mundo parece contraproducente, pero nosotros somos hijos de Dios. Y como cristianos que somos, debemos saber esto, ¿sí? Que muchas de las veces, por no decirlo todas, como no somos sensibles a la voz de Dios, como somos personas necias, tercas, como somos personas de dura cerviz para tomar puntualmente palabras bíblicas, ¿sí? Dice que para que nosotros aprendamos a ser obedientes, a veces tenemos que padecer. Porque ese padecimiento nos hace notar, y dice, claro, esto que estoy padeciendo, esto que estoy viviendo, esta adversidad, estas consecuencias que me toca vivir,
son fruto de mi desobediencia. Así que de aquí en adelante voy a ser obediente. De aquí en adelante voy a hacer lo que Dios quiere. Porque mi desobediencia, sí, es la que ha traído muchos males. Mis malas decisiones, mis desatinos, el distraerme del propósito de Dios en mi vida, aunque sea por un momentito. Yo suelo decirles ahora ya tengo solo un hijo soltero, pero cuando se ofrece hablar con mis otros hijos, yo suelo mencionar la situación tan crítica y difícil que vivimos hoy en día, ¿no? Digo, no hace falta que uno sea, por ejemplo, farrero y que uno salga a las fiestas los viernes de la noche y regrese en la madrugada, porque a las 12 del día puede haber un tiroteo y una bala perdida, Dios no permita, se cruce o pretenda cruzarse por nuestros cuerpos. Es decir, no hay necesidad de dar motivo, porque las circunstancias de por sí son difíciles. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. En el ámbito espiritual no hace falta dar motivo. Basta que el diablo nos vea medios frágiles, que nos vea una presa fácil, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al que está débil va a ser la presa más fácil de ser captada, en cualquier aspecto. Por eso es que nosotros necesitamos afirmarnos en los caminos de Dios. Y claro, y luego dice que gracias a ese padecimiento de Cristo Jesús, que le llevó a la obediencia, dice, su obediencia ha permitido que Él, convirtiéndose en un sumo sacerdote, pueda otorgarnos, pueda proponernos, pueda facilitarnos una eterna salvación, es decir, el que nosotros podamos llegar a los caminos y concluyamos nuestra vida de cristianos, concluyamos en donde tenemos que concluir. La vida de cristianos no tiene propósitos terrenales. La vida del cristiano no es que tenga objetivos terrenales que alcanzar. Una cosa es que Dios en su misericordia y su favor nos bendice, pero esos no son los objetivos. El objetivo es estar un día en la presencia del Señor y por la eternidad, porque la otra opción es estar un día en la condenación para siempre. Ese es el objetivo. Y hasta llegar a ese objetivo uno no puede declinar. Y dice, ¿no?, a continuación, esta parte es difícil de explicar, dice el autor de Hebreos. Hay mucho que comentar, hay mucho que decir y es un poco difícil de explicar. Y yo le voy a decir por qué es difícil de explicar, porque quiero mencionarle unos 4 aspectos a los cuales nosotros, de acuerdo al texto bíblico y corroborado por la realidad, nos muestra así, ¿sí? ¿Por qué es difícil de explicar esta situación? Esto que, si Cristo lo vivió, ¿cuánto más nosotros? Sí, vea, hay circunstancias a veces que no son tan fuertes y que son pasajeras, pero basta que llegue una situación de estas, ¿sí?, una leve tribulación momentánea, como dice la palabra allá en Corintios, ¿sí? Me enfrié y puedo seguir viniendo a la iglesia, y vengo a la iglesia y puedo venir 50 años a la iglesia. Pero basta que me haya tocado vivir alguna dificultad, basta que me haya tocado vivir una injusticia, ¿sí?, y ya no soy el mismo cristiano ferviente, dispuesto, entregado, que procuro levantarme a orar en la mañana y que leo la Biblia y que hablo a otras personas. No, ya me apagó. Una dificultad, una injusticia, una adversidad, me apagó. Y no es así. O a veces un pecado, porque también cometemos pecados. Cometí un pecado, cometí una falla, alguna cosa. Si ya yo no nací para ser cristiano. Oiga, ¿qué le pasa? Nadie nació para ser cristiano. Si nosotros estamos aquí y somos cristianos es por la misericordia de Dios, porque por su gracia fuimos salvados. No podemos despreciar ni reprochar semejante bendición, el milagro más grande que existe en la historia de la humanidad, que es la salvación, es ser rescatados de la condenación eterna. Por eso nos dice aquí, les voy a explicar esto. No es fácil, pero tengo que hacerlo. Primer aspecto que nos menciona la palabra de Dios a partir precisamente del versículo 11, es que nosotros somos tardos para oír. Tardos para oír. Vea, con esto no estoy diciendo que tengamos un problema auditivo. Estoy diciendo que hay veces que nos dicen, nos predican, sí, y no nos entra. O como solían decir los antiguos, nos dice, entra por aquí y sale por acá, si es que logró entrar. El problema es que la palabra de Dios nos advierte, nos insiste, nos empuja, nos recuerda permanentemente, esta es la manera de hacer las cosas, así tienes que guiarte, no descuides la palabra de Dios, no descuides la oración, permanece, persevera. Y nada, somos tardos para oír.
Esa palabrita tardos que se ocupa en esta porción del libro de Hebreos tiene que ver con el descuido con la palabra de Dios, ¿sí? Más que, insisto, no es un problema auditivo o es un problema auditivo espiritual, tiene que ver con el descuido de la palabra de Dios. Y se traduce en otros términos como necios, dejados o simples. Dice, por eso es que muchas veces se declina, por eso es que uno se aparta, por eso es que uno se enfría, porque uno descuida la palabra de Dios, porque somos dejados, porque no somos persistentes. A veces somos insistentes, impetuosos en otro tipo de cosas. Y nos dicen, no, si el fulanito en el trabajo es increíble, qué ímpetu, qué ganas que le pone. ¿Sí? En otros aspectos, ¿no? Cuando se trata de conquistar una pelada, somos insistentes, no aceptamos desprecios, ahí estamos al pie del cañón. Y cuando se trata de nuestra relación con Dios, comenzamos a leer, ¿sí? Cuando estamos bajoneados, medio salimos a flote, ya nos olvidamos, ya no hay la misma insistencia. Si es que no tengo nada que hacer, si no hay ningún programa en la televisión, si las aplicaciones que hoy existen, no hay una buena película, bueno, ahí, y se cruzó la Biblia, leo. Si no, no es así, porque eso nos debilita, eso nos parquea en el proceso, en el caminar. Entonces, no hay que ser necios, no hay que descuidar la palabra de Dios, ¿sí? Y no ser tardos para oír. Si Dios me habló, vea, yo el otro día hablaba con una persona que me contaba la tragedia que había vivido, que gracias a Dios ya está saliendo, y me dice, ¿sabe por qué me pasó esa tragedia, pastor? Le digo, ¿por qué? Dice, porque en una época yo estaba bastante descuidado de la vida cristiana, pero venía a la iglesia. Y como yo estaba descuidado de la vida cristiana, vine a la iglesia, dice, y por esas casualidades de la vida le presté atención a una prédica que usted dio, me decía, usted se ha de acordar, pastor, dice, fue una prédica hace 4 años, le digo con seguridad, con seguridad, ¿sí? Dice, y esa prédica, dice, me dio en el ojo, me golpeó, me afectó y dije, no, esto es lo último que le aguanto, ¿sí? Es el colmo, porque lo único que le faltó, dice, pastor, es usted bajarse y predicarme en mi nariz, ¿sí? Dice, y eso me acabó. En vez de acoger el llamado de atención que Dios le estaba haciendo a través de una prédica, él simplemente desechó, dijo, no, a mí nadie me va a decir nada. Dice, y fruto de esa actitud, he vivido un infierno del cual estoy logrando de a poquito salir. Necio, simple, no asimila lo que Dios quiere decir. Primer aspecto, tardos para oír. El segundo aspecto que nos dice es que uno queda sin instrucción, sin instrucción. Y que una persona sin instrucción se pierde fácilmente, ¿sí? Olvida su norte, le roban la brújula, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona sin instrucción, ¿sí? Es una persona propensa a tropezar y tropezar y tropezar. Porque la poca instrucción que tuvo cuando estaba con ganas, cuando leía la Biblia, cuando prestaba atención a lo que se decía en un culto, ¿sí? Cuando buscaba consejería ante las dificultades, la poca instrucción que aprendió se le olvidó, se enfrió, ¿sí? Entonces, el no tener esta instrucción, ¿sí? Una instrucción que tiene que cada vez ir creciendo o haciéndonos crecer, haciéndonos madurar, porque ya no somos niños, pues, ¿no? Dice que la idea es de que con el tiempo nosotros vayamos recibiendo un alimento sólido, pero no hay cómo, porque no han crecido. Toca volver a darles la misma leche espiritual, porque no crecen, se estacionan como niños. Y aquí quiero hacerle yo notar algo, a propósito de esta carrera ciclística que hay hoy en toda la ciudad. Es una exhibición ciclística más que una carrera. Cuando uno se estaciona, ¿sí? No es que se queda ahí, sino que la postre se retrasa. Porque si todos vamos en un mismo sentido, ¿no? Hablando, digo, de la carrera ciclística que esta, ¿sí? Y de pronto alguien se estaciona, resulta que los que estaban atrás ya le van rebasando. Y cuando uno quiere reincorporarse, no es que quedó donde estaba, sino que quedó bastante atrás. Eso pasa en la vida cristiana, que uno tiene que ir al ritmo de las circunstancias y uno tiene que estar ahí, metiéndole ganas, con empuje,
con énfasis, con lágrimas muchas veces, con súplicas, con ruegos, aprendiendo obediencia con dolor, pero dale, vamos ahí, no decline. Y cuando uno dice, no, muy exigente, es que los cristianos no somos uno más del montón. Por eso es que Dios nos exige, por eso es que Dios nos pule, por eso es que Dios nos impulsa, por eso es que las instrucciones de Dios son solo para valientes. Ahora, si usted cree que ser cristiano es uno más del montón, aquí se acabó, aquí se equivocó, porque no es así. Entonces, esa exigencia que como hijos de Dios debemos tener para reflejar a un Dios santo, perfecto, en nuestras vidas, esa exigencia nos obliga a ir al ritmo de las circunstancias, ¿sí? Cuando hay dificultades, mayor oración. Cuando hay problemas, más aferrado a Dios. Cuando hay bendición y bonanza, en total gratitud a Dios. Nunca zafarme, porque esa es otra parte, ¿no? De que cuando nos va muy bien, ya no le necesito a Dios. El típico Dios bombero. Una persona, un grupo sin instrucción pierde su norte y la poca instrucción que tenía se le termina olvidando. Y eso es fatal. El tercer aspecto que nosotros vemos aquí dice, ustedes siguen siendo niños, ¿no? Siguen siendo niños. Esto implica que nosotros nos volvemos débiles y vulnerables. ¿Por qué? Porque seguimos siendo niños. Allá en 1 Corintios dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, imaginaba como niño, actuaba como niño, pero es tiempo de madurar. Uno no puede, perdóneme que le diga de este modo, uno no puede cumplir años de vida y no cumplir años en Cristo. Porque a veces ya estamos viejos, pero seguimos actuando como que si somos recién nacidos espirituales. O sea, maduramos en la vida y usted sabe que la madurez de la vida termina pudriéndose, ¿no? Pero no maduramos como cristianos. Por eso es que hay iglesias como esta, linda, grande, maravillosa, y qué difícil es a veces encontrar verdaderos siervos y siervas que colaboren y que aporten verdaderamente a un ministerio. Yo me pregunto, ¿no? Mientras consideraba este punto de que somos débiles y vulnerables y que somos niños y no crecemos, porque a veces parece que hemos crecido, parece que ya somos lindos siervos y lindas siervas, y a la vuelta de la esquina por cualquier cosa igual nos enojamos, cogemos el camino y nos vamos. Oiga, ¿quién hace eso? Un niño hace eso. Yo tengo mis nietos y mi nieto el más grandecito, ¿sí? Cuando alguna cosa le siente que le afecta, se enoja, se pone bravo y va y se aferra de la pierna de mi hija y quiere estar solo con la mamía, ¿sí? Y dice, no quiero nada, no quiero nada. En él se entiende, ¿por qué? Porque es niño, pues, y me encanta verle así, pero tendrá que madurar y nosotros también tenemos que madurar. No es que si alguna cosa se da, si alguna adversidad vivimos, ¿sí? O si alguna cosa como niños nos distrae, ¿sí? Ya no quiero eso, quiero este juguete. No, no es así. Entonces el ser débiles y vulnerables como niños nos pone en un altísimo riesgo, porque prontamente, termina diciendo el capítulo que leímos, ¿sí? Prontamente, como no entendemos bien la palabra de justicia, perdemos el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y a la vuelta de la esquina, a lo malo le comenzamos a justificar, tenemos argumentos para respaldar lo malo, y lo bueno nos parece o algo inalcanzable o algo innecesario. Terrible, terrible. Cuando uno es débil y vulnerable, ¿sí? El enemigo sabe por dónde atacarnos y nos cobra fácil. El enemigo sabe cuál es el área débil de nuestra vida y fácilmente nos atrapa. Que nosotros podamos justificar, argumentar, echar la culpa a otros, eso es otra cosa. Y nada de eso sirve, porque la responsabilidad de estar fortalecidos en el Señor es nuestra. Es nuestra, es mi responsabilidad. Cuando yo fui cristiano de banca, como ustedes, ¿sí? Por aproximadamente unos 3 años, nuestra iglesia era tan pequeña en número, la única que había en aquel entonces, ¿sí? No habían otras iglesias como hoy somos algunas iglesias, gracias a Dios. Y éramos pocos, ¿sí? El pastor prácticamente nos involucraba a todos, porque aunque no había mucho que hacer, pero éramos tan pocos y éramos los de siempre. Y era triste que siendo pocos había gente que declinaba, ¿no?
que los hermanitos de la alabanza, creo que eran 4 hermanos de la alabanza, ¿sí? En aquella ocasión, le estoy hablando de 30 años atrás. Por ahí el uno le quedó viendo mal al otro, me voy, ¿sí? Y ya se les veía medios raros, ojituestos, boquimudos, alicaídos, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones, ¿sí? Y yo decía, no, ¿por qué? O sea, si se van, ellos se van, yo tengo que permanecer. Yo estoy aquí al principio, también en mi desconocimiento, yo decía, yo estoy aquí por apoyarle al pastor. Si los otros no quieren apoyar, no. Pero prontamente me di cuenta que estoy ahí no por apoyarle al pastor, sino por ser parte de la obra de Dios. Y más allá de que mi pastor fallara o no, que gracias a Dios no lo ha hecho, es un gran hombre de Dios, ¿sí? Entonces, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Y el cuarto aspecto, y con esto concluyo, dice que cuando nosotros somos tardos para oír, que nos volvemos débiles, vulnerables, que olvidamos la instrucción o no la entendemos o ni siquiera hemos llegado a recibir la instrucción porque nos debilitamos muy pronto, dice la palabra que nos volvemos inexpertos. Oiga, esto de ser inexpertos es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno quiere realizar un trabajo bien hecho, usted vaya abstrayéndonos de la parte espiritual. Hoy hay, por ejemplo, un concurso que está en trámite para levantar una autoridad que es el Contralor General del Estado. Yo sigo las noticias, ¿no? Y estoy muy pendiente y sigo las noticias de los dos lados, la que me dan en la televisión y la otra cara de la medalla que hoy se dan a través de redes sociales. Y si una persona no tiene la suficiente experiencia, simplemente no opta por esa posición. Porque hay que tener experiencia. Y hay que tener experiencia en lo que demanda el puesto, en este caso, con el ejemplo que estoy diciendo, de que el Ecuador necesita poner un contralor, porque hoy no tenemos, ¿sí? Entonces, necesita experiencia en esa área. Y qué mejor que tenga experiencia en otras áreas. Lo mismo pasa en la vida cristiana, ¿sí? Si nosotros no tenemos experiencia en la Biblia, en la relación con Dios, en cómo manejarnos con Él, sí, vamos a ser fácilmente engañados, fácilmente engañados. Y si aparte, vea, de tener en cambio una experiencia con Dios, vivir firmes, aferrados a Él, haber tenido situaciones difíciles, pero con Cristo Jesús las vencimos y hemos peleado muchas batallas y todas las batallas las peleó el Señor y Él nos dio la victoria, ¿no es cierto? Y si aparte de eso, digo, tenemos experiencia como seres humanos, habiendo crecido, habiendo tenido misericordia, habiendo tenido entendimiento para saber cómo hacer en cada caso de que la vida nos ha presentado, pues ¿cómo va a creer que el enemigo, nosotros vamos a ser una presa fácil para que él nos tenga? No, ahí también hay un versículo de la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El diablo tiene que salir corriendo, no nosotros. Cada vez que el diablo nos ataca, me enfrío, me voy, me resiento, yo pobrecito. No. Más bien nosotros tenemos que estar tan sometidos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, que si Él quiere acercarse, dice: uy, yo con este no puedo. Así que sales en estampida. Para también no darle el mérito al diablo que no lo tiene, no. Porque cualquier cosa que pase en nuestras vidas, pastor, el diablo me está atacando. No te está atacando, tú eres tu propio diablo. Tú mismo te has debilitado, tú mismo te has descuidado. Tú mismo has metido tanta cosa en tu cabeza y en tu corazón que a la vuelta de la esquina terminas perjudicado, autoperjudicado. Cuando Dios nos llama a que nosotros estemos fortalecidos, comiendo siempre de la palabra, cubiertos en oración. Y quiero concluir con otra advertencia que viene bien y que se encuentra en el mismo libro de Hebreos. Sí, ya le digo, tenemos que estar fortalecidos con la palabra, bien alimentados de la palabra, ¿sí? Bien cubiertos en oración y sobre todo firmes en nuestra actitud. Yo soy cristiano y voy a ser cristiano aquí, afuera y donde sea, y me las voy a jugar porque yo sé para quién vivo y quién me respalda. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos del 12
al 14. Digo, con esto concluyo. Hebreos capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama diligentes, no perezosos. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará